Hoy vamos a abordar el segmento de la carta que está en el capítulo 5, los versículos 2 al 6. Pero en términos como de división de esta carta, hoy vamos a entrar en la sección 3 de la carta para refrescarles un poco la idea, porque ya hace ya varias semanas no estábamos como empapados de Gálatas. Recuerden que nosotros empezamos a estudiar esta carta y abordamos una primera sección que está en los dos primeros capítulos. Y en los dos primeros capítulos hay una sección en donde Pablo está defendiendo su apostolado. Y luego hay una segunda sección, que son los capítulos 3 y 4, en donde está hablando del mensaje de justificación por la fe. Y ahí llegamos. Hasta ahí hemos venido estudiando esta carta. Ahora resulta que Pablo deja de lado la doctrina y aplica ahora toda esa doctrina que nos ha predicado, toda esa doctrina que nos ha enseñado, ahora la va a aplicar en la vida práctica del cristiano, porque resulta que todo esto es para que eso tenga alguna incidencia en nuestra manera de vivir. Entonces, todo lo que ha clarificado en términos doctrinales Pablo hasta hoy, hasta este punto en el que estamos de la carta, ahora va a empezar a mostrarnos eso como tiene aplicación directa en nuestra manera de vivir. Es decir, la parte práctica de esta carta. Esa es la sección 3. Entonces hoy vamos a comenzar esa sección 3 que tiene que ver con esta parte práctica de la carta. Eso es interesante porque finalmente a veces generamos como posturas encontradas entre la doctrina y la práctica. A veces pareciera como que la doctrina es una cosa y la de manera de vivir es otra, pero cuando nos damos cuenta cómo escribe Pablo, cómo la palabra de Dios es presentada, pues hay una claridad al respecto de que la doctrina debe ser la correcta, debemos procurar tener claridad doctrinal, pero definitivamente la doctrina correcta debe traer como resultado una manera correcta de vivir. Si yo tengo muy clara cuál es la doctrina, pero eso no tiene ninguna incidencia en mi manera de vivir, pues no estoy haciendo nada, simplemente estoy llenándome de conocimiento, pero eso no tiene ninguna incidencia en mi vida y por lo tanto no está teniendo realmente eco en mi interior. Esa parte de la vida práctica es lo que nosotros llamamos santificación. Y la doctrina de la que ha venido hablando Pablo es lo que nosotros llamamos justificación. De manera pues que entramos en esta tercera parte de la carta, en donde Pablo nos dice, vean, la santificación debe venir como resultado de la justificación. Si usted tiene clara la obra de Cristo Jesús y si tiene claro usted cómo es limpiado de sus pecados, solo hay una posibilidad y es que la santificación venga como resultado de eso. Eso en otras palabras, es decir que la vida de fe no es una creencia pasiva. La vida de fe no es conocer muchas cosas. La vida de fe debe producir frutos y eso es lo que llamamos santificación. Producir frutos dignos de arrepentimiento. Y los últimos dos capítulos de Gálatas, el capítulo 5 y 6, precisamente son un retrato de la santificación, son un retrato de lo que llamamos la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es los frutos que el Espíritu produce en nosotros, la santificación. La vida en el Espíritu es la manera como el creyente vive bajo el control y el poder del Espíritu Santo. Pablo entonces nos va a hablar un poco de eso. Pablo nos va a hablar en estos capítulos, en estos últimos dos capítulos, capítulos 5 y 6, nos va a hablar de cómo toda esa doctrina debe tener una aplicación en nuestra vida. Y nos va a empezar a hablar de esa aplicación que debe tener en nuestra vida. En estos primeros versículos que abordaremos hoy, Pablo comienza con un aspecto negativo. Es decir, Pablo comienza dándonos una advertencia de lo que pasa en nuestra vida si tenemos una doctrina falsa. Es decir, así como la doctrina correcta tiene una aplicación o tiene una consecuencia en nuestra vida, que es la santificación, así la doctrina falsa tiene una consecuencia en nuestra vida, tiene peligros espirituales. Y estos primeros versículos que vamos a estudiar hoy, del capítulo 5, los versículos 2 al 6, precisamente son una advertencia de las consecuencias de la falsa doctrina.
¿Cuáles son los peligros de la falsa doctrina? Para introducir un poco ese tema, uno podría decir que lo que nosotros llamamos nuestra fe, nuestra creencia, está basada en tres pilares. Lo primero es que religión es la relación de Dios con los seres humanos. Esa parte la tenemos que tener clara. A todo esto que le llamamos religión es que Dios se relaciona con nosotros. Si Dios no se relacionara con nosotros, no hay religión, porque no puede haber una relación, ¿sí? No puede haber nada allí. Entonces, lo primero es creer y entender que la religión es la relación de Dios con los seres humanos. Lo segundo es entender que somos pecadores y que Dios es santo. Entonces, esa relación es tensa, porque cómo lo santo y lo profano se van a relacionar. Lo santo y lo profano no conviven. Y entonces ahí se genera una necesidad. Ahí se genera un asunto y es, necesitamos ser justificados para tener una relación con Dios. Como somos pecadores, no podemos relacionarnos con Dios. Necesitamos que alguien haga justicia en nosotros para poder tener una relación con Dios. Ahí empieza el tema de la fe que tenemos. Ahí empieza el tema de la fe que profesamos. Somos incapaces de tener una relación con Dios, somos incapaces de ser justos, y entonces ante esa incapacidad Dios mismo nos redimió. Y esa redención también tiene tres pilares. Perdón, esa redención también tiene tres pilares. Dios se encarnó, Jesucristo se encarnó, Jesús murió y Jesús resucitó. ¿Sí? Todo lo hizo Él. Entonces vean que eso que nosotros llamamos religión es que tenemos una relación con Dios, pero somos pecadores y Él es santo, entonces no podemos tener esa relación. Por lo tanto, Dios nos redime para justificarnos. Y si vamos y estudiamos esa redención, eso es que Jesús vino y se encarnó. Y Jesús vino y fue a la muerte. Y Jesús vino y resucitó. Eso es lo que nos da redención. Es decir, Él todo lo hizo. De manera pues que una de los puntos importantes para acercarnos a nuestra fe es entender que para relacionarnos con Dios, Jesús vino y todo lo hizo por nosotros. En esta carta, particularmente en esta carta, Pablo nos ha venido hablando de un error doctrinal, y es considerar que nosotros podemos ser justificados por nuestras propias obras. Y Pablo dice que esa es la raíz de todo sistema religioso de fabricación humana. Esa es la raíz de cualquier religión falsa, que nosotros queremos por nuestros propios méritos ser justificados. Aquí estamos hablando de los judíos, los judaizantes. Y entonces los judíos eran conocidos, recuerden que en la carta los han nombrado así, los judíos eran conocidos como los de la circuncisión. Eran personas que eran orgullosas porque tenían una marca externa, una marca distintiva, y el haber sido circuncidados los hacía sentir orgullosos y confiados. ¿Por qué? Porque como fuimos circuncidados, somos justos. De manera pues que ellos consideraban que esa justificación tenía todo que ver con esa marca que tenían en el cuerpo de la circuncisión. Pablo les viene haciendo una objeción. Estamos haciendo un recuento de lo que llevamos hasta ahora en la carta para poder entrar bien a esta tercera parte. Pablo ha venido haciendo una objeción en esta carta. Y la objeción de Pablo no es contra la circuncisión, porque él mismo había sido circuncidado. La objeción de Pablo era con esa idea falsa de que ser circuncidado trajera un beneficio espiritual. Los judaizantes, recuerden que ya lo estudiamos en esta carta, decían que aunque la salvación, que aunque la fe en Jesús era importante, no era suficiente para salvación. Recuerden que ellos venían a donde los cristianos gentiles y les decían, sí, ustedes creen en Jesucristo, muy bien, pero eso no es suficiente. Tienen que circuncidarse para poder ser salvos. Ese es el gran error que está atacando aquí Pablo, que la gente no considera que la fe en Jesús fuera suficiente, sino que consideraban que era necesario agregarle a eso. Si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Recuerden que en el concilio de Jerusalén, eso es lo que decían los judaizantes. Hechos capítulo 15. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos.
Puede que crean en Jesús, sí, pero si no se circuncidan, le decían a los cristianos gentiles, no pueden ser salvos. Ese es un error doctrinal. Y Pablo aquí nos va a mostrar las consecuencias de tener ese tipo de errores doctrinales. Esas consecuencias tienen que ver con, con esa idea de creer que yo puedo hacer algo para ganar mi salvación. Pablo ha venido planteándonos que somos totalmente insolventes para ganar nuestra salvación, que somos insolventes para ser declarados justos y que por lo tanto Jesús lo hizo todo por nosotros. Aquí está hablando particularmente de la circuncisión, pero claro, puede que nosotros hoy no tengamos ese lío de la circuncisión, pero la circuncisión aquí representa cualquier tipo de religión por obras humanas. Es decir, cualquier cosa que nosotros consideremos que a través de nuestras obras puede llevarnos a tener una relación con Dios. De manera pues que vamos a mirar cómo nuestra propia fe puede estar contaminada a veces de ideas distorsionadas y cómo Pablo aquí entonces nos puede dar alguna noticia de consecuencias que pueden traer esa falsa doctrina. Para no dar más rodeos y más introducciones, voy a leer los versículos que conversaremos hoy para que entremos directamente en materia. Gálatas capítulo 5, versículos del 2 al 6. Dice así: He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, y de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vamos entonces a comenzar a desglosar un poco esto que a veces pareciera como tan enredado. Este asunto de que si se circuncidan, de nada aprovecha Cristo y se desligaron de la fe y cayeron de la gracia. ¿Qué es todo eso? Pues en estos versículos que acabamos de leer, Pablo lo que nos está diciendo es, cuidado, que creer en una falsa doctrina trae consecuencias en la vida, trae consecuencias espirituales. Y aquí nos habla de 4 consecuencias. Y quiero que en la conversación de hoy vayamos abordando cada una de esas 4 consecuencias. La primera que dice aquí Pablo: He aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Hay una primera consecuencia. Ellos tenían una idea falsa sobre la circuncisión. Recuerden que él no se va en contra de la circuncisión, él mismo fue circuncidado, pero la gente consideraba que la circuncisión era algo necesario, era algo que había que sumarle a la obra de Jesús para poder ser salvos. Entonces había algunos que estaban circuncidando como para complementar esa obra de Jesús. Y lo primero que dice aquí Pablo es, cuidado, que si ustedes se acercan a la circuncisión de esa manera, de nada les aprovechará Cristo. Imagínense esa consecuencia. De nada aprovecha Cristo. Esa consecuencia, en otras palabras, nos está diciendo, si ustedes se acercan de esa manera, conocer a Cristo no tiene ningún provecho en sus vidas. Conocer a Jesús no sirve de nada en sus vidas. Comienza el versículo diciendo, he aquí yo, Pablo. Es decir, empieza Pablo a hablarnos con autoridad apostólica. Yo, Pablo, les digo, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. ¿Qué está diciendo ahí? Que Jesús hizo un sacrificio expiatorio. Y ese sacrificio expiatorio de Jesús, él expió nuestras culpas, ese sacrificio es perfecto y completo para todos. Pero resulta que lo que está diciendo aquí Pablo es, aunque ese sacrificio expiatorio de Jesús sea perfecto y completo para todos, no va a beneficiar a una persona que pone su confianza en algo diferente. Si usted cree que para ser salvo debe hacer algo extra a la obra de Cristo Jesús, si usted cree que para ser salvo hay que sumarle a la obra de Cristo Jesús,
así como estos consideraban que había que sumarle la circuncisión, pues Pablo aquí dice, cuidado, que ese sacrificio es perfecto y completo para todos, pero no beneficiará, no aprovechará, no será provechoso para una persona que pone su confianza en algo diferente. Eso otro aquí es circuncisión, pero eso otro puede ser cualquier acto o esfuerzo humano. Cualquier cosa en la que nosotros pongamos nuestra confianza y consideremos que eso es necesario para nuestra salvación, además de Cristo, eso se coloca, pareciera como, Pablo aquí lo está diciendo, como que fuera algo que se coloca entre esa persona y Cristo y no permite que conocer a Jesús sea de provecho para la vida de esa persona. Incluso, muy seguramente aquí lo que nos está diciendo Pablo aplica para cualquier persona. Si esto lo aplicamos a una persona que no es creyente, pues podríamos decirle directamente, usted no va a salvarse, no podrá ser salva si confía en la obra humana de la circuncisión. Y para las personas que se consideraban creyentes, pues les está diciendo, es que eso es totalmente incongruente con la salvación, eso es totalmente incongruente con su fe, porque confiar en Jesucristo para salvación es reconocer que yo mismo no puedo hacerlo. Y en cambio, confiar en un esfuerzo humano como medio de salvación es considerar que yo puedo añadir trabajo humano o esfuerzo humano a la obra de salvación divina. En otras palabras, está diciendo, vea, usted y yo somos aceptables delante de Dios cuando depositamos toda nuestra confianza en Jesús, cuando nos damos cuenta que no podemos hacer nada, cuando nos damos cuenta que somos totalmente incapaces, insolventes, y cuando entendemos que toda la obra de redención la hizo Jesús, que nuestra justificación es por Jesús. Ahí somos aceptables delante de Dios. Ahí podemos tener una relación con Dios. Pero cuando ponemos nuestra confianza en algo extra, Pablo nos dice, cuidado, porque de nada les aprovechará Cristo. Hay una consecuencia. De nada les aprovechará Cristo. Ahora, pareciera como que nos está diciendo, cuidado que ustedes tienen que mantener una continua confianza en Jesús. Antes y después de que son salvos, antes y después de que conocen a Jesús, tienen que estar constantemente confiando en Jesús como su fuente de salvación. Porque si en algún momento ponen su confianza en algo extra, dice, de nada les aprovechará haber conocido a Jesús. Es como si eso se colocara ahí en una barrera. Vean que comienza con algo tremendo. Conocer a Jesús y que nos sirva para provecho de nuestra vida. Eso es conocer a Jesús y considerar que su obra no fue suficiente y que nosotros tenemos que añadirle a esa obra para ser salvos. Pero fuera de eso, Pablo dice que hay una segunda consecuencia. Las personas que consideran que su esfuerzo propio puede o es necesario para añadirle al sacrificio de Jesús para ser salvo, se obligan a guardar toda la ley. Dice el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La segunda consecuencia es, cuidado que cuando usted pone su confianza en el esfuerzo humano, entonces usted está planteando que su medio de salvación es guardar toda la ley. Y entonces intente guardar toda la ley ya que considera que el esfuerzo humano es importante o es necesario para su salvación. Está obligado a guardar la ley. Vean que Pablo lo dice otra vez con autoridad. Aquí está hablando como, no como de algo que él piensa, no como de una opinión, como yo creo, yo les recomiendo. No, ahora nos dijo con autoridad, yo, Pablo, les digo. Si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y ahora, de nuevo, con autoridad dice, y otra vez testifico. Testificar es dar testimonio. Testificar es, yo doy la versión de autoridad que tengo. ¿Qué está testificando?
que la persona que se circuncida, recuerden que aquí circuncidarse es hacer algo extra, hacer una obra humana para sumarle a la obra de Cristo Jesús. La persona que se circuncida se obliga a sí misma a guardar toda la ley. Si ustedes ven, lo que aquí Pablo está diciendo es que los que consideran que el esfuerzo humano puede llevarlos a la justificación, pues tienen que entender que vivir la ley como medio para justificarse implica llevar una vida conforme a todos los dictados de la ley. El sacrificio de Cristo en Jesús es completo y perfecto, pero ya sabemos que no puede beneficiar a una persona que pone su confianza en algo diferente. Entonces esa persona que pone su confianza en algo diferente, como no lo beneficia el sacrificio de Cristo Jesús, como el sacrificio de Cristo Jesús no lo alcanza, la única manera de que esa persona pudiera tener una relación con Dios sería que sea justo por el cumplimiento de la ley. Es decir, que no necesitara ser justificado por Jesús, sino que él mismo por sus propios actos pudiera ser justificado. ¿Y qué implica eso? Implica llevar una vida conforme a todos los dictados de la ley. Y eso ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. La misma palabra nos dice que es imposible. Si usted se mira a sí mismo, se dará cuenta que es pecador, que es pecadora y que no es capaz de vivir completamente conforme a lo que la ley exige. La palabra dice, no hay justo ni siquiera uno, no hay ninguno de nosotros cumple todos los parámetros de la ley. Y Santiago 2:10 dice, el que guarda toda la ley, pero ofende la ley en un punto, se hace el culpable de todos. Es decir, no es que yo peco muy poquito, no es que yo solamente he pecado unas cuantas veces. Si usted ha incumplido la ley una vez, se hace reo o culpable de haber incumplido toda la ley. Y entonces, ya de entrada, está descalificado para ser justificado por su cuenta propia, por esfuerzo humano. Porque la norma de Dios es perfecta. Por eso Jesús es el único camino, porque Él es el único que cumplió la ley a perfección. Ahora, teniendo eso claro, dejando claro que la norma de Dios es imposible de alcanzar, dejando claro que ninguno de nosotros es capaz de alcanzar justicia por cuenta propia, porque ninguno de nosotros ha vivido sin pecar al menos una vez, entonces resulta que estamos en un problema grandísimo, o están en un problema grandísimo todos aquellos que han quedado exentos de Jesús, o todos aquellos que han puesto su confianza en algo extra y la obra de Jesús para nada aprovecha en sus vidas. Recuerden en el capítulo 3 que estudiamos hace un tiempo, en el versículo 10 dice, todos los que dependen de la ley están bajo maldición. Todos los que quieran ser salvos por esfuerzo propio están bajo maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y como no hay uno solo que permanezca en todas las cosas de la ley, estamos bajo maldición o está bajo maldición esa persona. Por eso el único camino es Jesús. Como ven, aquí Pablo establece como una especie de consecuencia sin salida. Si usted se circuncida, para nada le aprovecha el sacrificio de Cristo Jesús, para nada le aprovechará Cristo. Y entonces solamente le queda como opción cumplir a cabalidad toda la ley, pero es imposible, porque Jesús es el único camino. De manera pues que ese punto al que ha llegado da pie a la tercera consecuencia. El versículo 4 nos dice la tercera consecuencia. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican y de la gracia han caído. La tercera consecuencia de sumarle al sacrificio de Cristo Jesús es que nos desligamos de Cristo. Vean que no es un asunto menor. A veces, cuando venimos y revisamos nuestra salvación y la doctrina de nuestra salvación, y empezamos a revisar
como lo estaban haciendo aquí en la iglesia de Galacia, si era necesario circuncidarse además de creer en Jesús para ser salvos o no, o si creer en Jesús era suficiente. Cuando se hacen esos debates doctrinales como los que están haciendo aquí, detrás de esos debates doctrinales hay consecuencias grandes. Nada aprovechará haber conocido a Cristo para aquellos que le suman. Tienen la obligación de guardar toda la ley y ahora como tercera consecuencia nos dice, cayeron de la gracia, se desligaron de Cristo, los que por la ley se justifican. Aquellos que creen que haciendo un esfuerzo humano pueden justificarse, se han desligado de Cristo y han caído de la gracia. Recuerden que gracia significa favor inmerecido. Entonces, gracia implica que primero seamos totalmente conscientes de nuestra falta de merecimiento, porque precisamente el error doctrinal arranca ahí. Yo vengo a tener una relación con Dios, pero yo considero que merezco cosas. ¿Por qué? Porque yo no soy tan malo como aquel, porque yo me levanto a tal hora a orar, porque yo nunca he cometido un delito como este, porque, y empezamos a sumar. La palabra es clara y dice, ¿usted ha pecado alguna vez? Si usted, que me está escuchando, ha pecado alguna vez, de entrada ya se ha hecho culpable de incumplir la ley entera. Y por lo tanto, ya, usted no puede ser justificado por justicia propia, lo cual implica que usted no merece. Usted no va a llegar delante de Dios a decir, sí, yo puedo venir a tener una relación contigo porque me lo merezco, porque no incumple ningún mandamiento, porque siempre llevé una vida conforme a lo que tú mandabas, porque la clase de vida que viví fue exactamente la que me mandaste a vivir. No me resbalé en ningún punto, no me deslicé en ningún punto, no cometí ningún error. El que plantee eso, pues tendrá como decir, merezco estar acá. Pero resulta que la palabra nos dice, no hay justo ni siquiera uno, solo Jesucristo. De manera pues que todos los demás tenemos que partir de la idea de que no lo merecemos. Hace muchos años leí un sermón, una predicación de un hombre que decía, hace 50 años conozco a Jesús, hace 50 años le entregué mi vida, he intentado vivir conforme a lo que Él espera de mí. Claro, he caído, he pecado, pero he intentado siempre vivir conforme a lo que Él espera de mí. Y si cuando me muera resulta que me despierto en el infierno, lo único que sensatamente podría decir es, esto es lo que merezco. ¿Por qué? Porque soy totalmente consciente que al menos en ciertos puntos incumplí la ley de Dios. Y entonces decía, si a pesar de todos estos años caminando en el camino de Dios, cuando me muera, despierto en la gloria eterna a su lado, lo único que sensatamente podré decir, estoy aquí solo por gracia porque nada merezco. Lo que merezco es estar allá abajo. ¿Por qué? Porque justicia propia, según la norma divina, es solo cuando alguien es capaz de vivir sin incumplir un solo punto de la ley y ya todos estamos exentos de eso. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo es, cuidado, que es que si usted no tiene claro eso, todavía cree que usted es salvo por el esfuerzo humano, que es lo que creían los de la circuncisión. ¿Y qué pasa si usted todavía cree eso? Pues lo primero que le dice Pablo es, de nada le aprovecha creer en Jesús, haber conocido a Jesús. Lo segundo es, está obligado a guardar la ley y ya sabemos que no la guardó. Y entonces, como no la guardó, la tercera consecuencia es, has caído de la gracia. La justificación, que es un favor inmerecido, caíste de ahí, te desligaste de Cristo. Solamente somos salvos por la obra de Jesús. Y los que creen en que son salvos por esfuerzo humano, se desligaron de Cristo. Es decir, desligarse de Cristo es caer de la gracia. Desligarse de Cristo es considerar que esa obra de redención
no es inmerecida en mi caso. Es creer que yo merezco porque al menos hice un poquito, porque al menos no soy tan malo como tal, porque al menos me esfuerzo más que tal. Esa palabra desligasteis en griego es el griego katargeo, que significa ser soltado o ser separado. Es como si, vean que esa palabra es muy linda, ser soltado implica como si nosotros fuéramos justificados, somos justificados solo por la obra de Jesús, y es como si Él nos tuviera agarrados, como que nosotros pudiéramos seguir solo porque Él nos sostiene, solo porque Él nos tiene agarraditos, pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo extra, cuando nosotros, entendiendo doctrinalmente mal el asunto, consideramos que somos salvos por nuestro esfuerzo, es como si fuéramos soltados. Catargueo, soltados. Y entonces, de la gracia hemos caído. Ese caer es, eh, es como cuando nosotros tenemos un asiento firme en algo, cuando nosotros estamos bien soportados por algo y perdemos ese asiento, perdemos eso que nos está soportando. Como ven, desligarse de Cristo, ser soltado de Cristo, es como caer de la gracia. Es decir, Pablo está aquí diciéndonos, vean, no hay puntos medios. Una persona no puede vivir, no puede ser salva, no puede vivir por la gracia y por la ley. Tratar de justificarse por la ley equivale a rechazar la gracia. Son caminos opuestos, la gracia y la ley. Son caminos opuestos, las obras y la fe, como medios de salvación. Es decir, lo primero que hay que entender doctrinalmente es que no somos salvos porque hayan dos caminos de salvación, o Jesús o las obras, no. Este es imposible para nosotros, las obras. Solamente somos salvos por Jesús. Esos dos caminos no son complementarios, son contradictorios. Esos dos caminos que se entienden como medios de salvación son incompatibles, se excluyen mutuamente. Y entonces, empezar a vivir bajo la ley implica rechazar la salvación por gracia. Empezar a vivir bajo la ley implica desligarse de Cristo, caer de la gracia. Ahora, ¿qué significa eso de caer de la gracia? Porque pareciera como que en algún momento Jesús nos soltara, ¿sí? Tal y como lo acabo de explicar, y entonces eso nos puede generar confusión. Pero si aplicamos eso a nuestra vida, nosotros somos creyentes, nosotros tenemos una confianza genuina en Cristo para salvación, pero en algún momento puede que estemos confundidos, puede que tengamos una mala interpretación de algo y empezamos a vivir una vida exterior legalista. Empezamos a vivir bajo rituales, ceremonias, tradiciones que nos llevan a pensar que somos salvos por nuestras propias fuerzas, entendiéndolas como medios de salvación. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a veces incluso podemos estar intentando hacer lo correcto, pero de la manera equivocada. Les voy a poner un ejemplo o varios ejemplos para que entendamos más o menos de qué estamos hablando, porque el caso que pone la palabra de la circuncisión nos parece como lejano. Por ejemplo, adorar a Dios de corazón. Cuando tenemos deseo de adorar a Dios de corazón, ahí estamos viviendo por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que está haciendo una obra en nosotros. Pero obviamente también uno puede terminar adorando de manera externa, solo para impresionar a los demás. Recuerden cuando Jesús decía, es que a los fariseos les encanta hablar alto, hablar con voz duro, alta, a gran volumen en las plazas para que los demás crean que son mejores. Y definitivamente también en nosotros puede darse eso en alguna ocasión. Adoramos solamente de manera externa para impresionar a los demás, para impresionar con una supuesta espiritualidad. Vean que ahí el acto es el mismo, estamos supuestamente adorando, pero en un caso estamos adorando en la carne, estamos adorando creyendo que hacer simplemente cosas externas vale para algo, y en el otro estamos haciéndolo en el espíritu. Podemos hacer cosas buenas
pero de la manera equivocada. Eso hay que tenerlo muy claro y hay que tener cuidado con eso, porque terminamos muy seguramente a partir de ahí haciendo cosas en nuestras fuerzas y considerando que necesitamos hacer esas cosas en nuestras fuerzas para salvación. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy, compartir la palabra. Compartir la palabra de Dios, confiando en que Dios es el único que convence, es el único que puede convertirnos. Eso es vivir por el Espíritu. De saber que aquí proclamamos la palabra de Dios, o que ustedes cuando testifican delante de alguien o cuando le comparten a alguien lo que han vivido y lo que Dios ha hecho en sus vidas, pero lo testifican y lo comparten confiando en que Dios es el que convence, en que Dios es el que da convicción, en que Dios es el que convierte a esa persona. Eso es vivir por el Espíritu. Pero también ustedes pueden hacer lo mismo, hablar, pueden testificar, pueden contar con la intención de convertir o de impresionar a las personas por medio del conocimiento que tenemos de las Escrituras o a través de nuestra capacidad persuasiva. Y si ven, es exactamente la misma obra, es exactamente el mismo acto, pero en un caso se hace en el Espíritu y en otro caso se hace en la carne. Estoy poniendo ejemplos básicos, ¿por qué? Porque en el uno, la confianza total es saber que toda la obra la hace Dios, que solamente podemos, como una vez leí en un libro, el ser humano lo único que puede hacer es llevar la palabra hasta los oídos de las personas. Es Dios el único que es capaz de hacer que esa palabra baje de los oídos al corazón. Y entonces, en el primer caso, si lo entendemos así, confiamos en que la obra es totalmente de Dios. Él es el único que puede convencer el corazón humano. En el otro, es creer que yo puedo hacerlo, es que mi esfuerzo humano puede hacerlo, es que mi capacidad persuasiva es la que hace que la gente se convierta o no, es que mi conocimiento de la palabra y lo mucho que sabemos de es lo que hace que la gente se convierta o no. Vean que ese tema de la circuncisión, que parece tan alejado, puede que lo estemos viviendo día a día en nuestra forma de vivir el cristianismo. ¿Cómo adoramos? La manera como adoramos puede estar relacionada con el mismo principio de los que creían en la circuncisión. Creer que es el esfuerzo humano el que me puede llevar a. La manera como predicamos puede ser idéntica a los que creían en la circuncisión, porque puede hacerse o con plena confianza en Jesús, o puede hacerse considerando que el asunto está basado en lo que yo puedo hacer por mi esfuerzo. No estamos hablando de actividades exteriores. Estamos hablando de la razón y la manera en que lo hacemos y por lo que lo hacemos. Por eso también empezamos diciendo, no estamos hablando de la circuncisión. Pablo no dice que la circuncisión sea buena o mala. Pablo dice, yo también fui circuncidado. El problema es la razón por la que usted lo hace. Usted lo hace creyendo que por hacerlo va a ser salvo. Si lo hace creyendo que por hacerlo va a ser salvo, está pensando que usted le tiene que añadir a la obra de Cristo Jesús. Y cuidado que entonces ahí tenemos unas consecuencias. De nada le aprovechará a Cristo, está obligado a guardar la ley y se ha desligado de Cristo y la gracia ha caído. Lo mismo, revise su vida. ¿Qué cosas en su vida usted está haciendo porque considera que ese esfuerzo humano es para salvación? Así como estos creían que esa circuncisión era necesaria para añadirle a la obra de Cristo Jesús, ¿qué cosas podemos estar haciendo? Y claro, no me refiero a la circuncisión porque en nuestro caso no aplica, pero sí probablemente la manera en que estamos orando o la manera en que estamos sirviendo o la manera en que estamos viviendo puede tener implicancias y equivalencias asociadas a vivir conforme a la ley, a lo que es la circuncisión y abandonar el camino de la gracia. Hay una cuarta consecuencia y es la que aparece en los capítulos 5 y 6.
Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vean que hay una cuarta consecuencia que plantea aquí Pablo: ser excluidos de la justicia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Es decir, nosotros, los que vivimos por el Espíritu, o los que consideramos que efectivamente todo es por la gracia de Dios y que lo demás viene por ser movidos por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Qué pasa con los que están esperando o confían en ese esfuerzo humano? Son excluidos de la justicia. Quedar excluido de la justicia es quedar excluido de ese camino por la cual nosotros como creyentes tenemos esperanza. Es decir, es perder esa bendición que Dios desea para todos sus hijos. ¿Qué es la esperanza de la justicia? Toda religión es eso. Nosotros ahora dijimos, religión es esa relación que tenemos con Dios. Todas las religiones tenemos esperanza en ser justificados. Tenemos esperanza de que podemos, a pesar de que somos pecadores, ser presentados justos delante de Dios y entonces podemos tener una relación con Dios. Si ustedes revisan cualquier religión, es eso. El hinduismo, ¿qué cree? El hinduismo considera que como usted es malo o como usted comete errores, entonces cuando se muera, pues reencarna. Y si usted cometió demasiados errores en esa siguiente vida, entonces usted va a tener una existencia con ciertas características en donde tendrá que purgar o pagar por todos esos errores que tuvo. Y si usted va teniendo existencias buenas, pues cada vez va teniendo una reencarnación con una mejor condición, hasta que finalmente llega a un nivel de bondad en donde emancipa su alma y se hace uno con el ser superior. Si ustedes ven, el hinduismo es una cosmovisión que plantea que nosotros no podemos llegar a ser uno con el ser superior hasta que no hayamos limpiado todo esto que tenemos de malo. Y entonces considera que para limpiarlo hay que reencarnar y pagarlo. Todas las religiones, sea cual sea que ustedes revisen, plantean que ese ser superior puede tener una relación con nosotros, pero que esa relación, pues, es complicada porque ese ser es santo y nosotros pecadores, pero vivimos bajo la esperanza de que podemos ser justificados a través de varias existencias, creen los hinduistas. Nuestra fe plantea que la única manera de ser justificados es que hay un camino entre Dios y los hombres. Jesús hizo posible nuestra relación con Dios. ¿Cómo? Viniendo, encarnándose, muriendo por nosotros y llevando a la cruz cada una de nuestras faltas, pagando en la cruz el precio por cada una de nuestras faltas. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza de toda persona que se considera religiosa es: tengo la esperanza de que seré declarado justo o soy declarado justo para tener una relación con Dios. Ahora, la esperanza de la justicia que está basada en añadir obras. Hay una esperanza de ser justificado, pero que depende de añadir obras como la circuncisión o añadir obras de otro tipo. Esto, como ya lo mencionamos, es como un intento de completar la obra de Cristo, como un intento de completar esa obra perfecta de Cristo. Es decir, en otras palabras, es entender la obra de Jesús como incompleta. Aquí Pablo lo que está diciendo es: nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu tenemos fe en que la obra de Cristo Jesús es completa y entonces que no necesitamos nada más. La obra de Cristo Jesús es completa y por lo tanto tenemos esperanza de justicia. Vamos a ser declarados justos, somos declarados justos por la obra de Cristo Jesús. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión,
sino la fe que obra por amor. Es decir, nada hay que agregarle. Si estamos basados en la obra de Cristo, si usted considera adecuado circuncidarse, recuerden que la circuncisión para los judíos era una señal. La circuncisión no daba salvación, la circuncisión era una marca de que soy salvo. Si a usted le parece importante hacerlo, si la manera como usted vive la fe implica eso, hágalo. Está diciendo Pablo, yo también lo hice. Es más, si revisan ustedes después la carta a Timoteo, Pablo le recomienda a Timoteo circuncidarse, pero le dice, le da claridad, la circuncisión no te va a hacer salvo. Tú eres salvo por Jesucristo, pero le recomienda circuncidarse, ¿por qué? Pues porque Timoteo era de padre judío, de madre gentil, y si se circuncidaban, si Timoteo se circuncidaba, iba a tener acceso a los demás judíos a predicarles el evangelio de Jesús. Iba a ser bien recibido. Y entonces Pablo, sin ningún problema, le dice a Timoteo, circuncídese. Es que el problema no es circuncidarse o no circuncidarse. El problema es creer que allí está mi salvación. Entonces nosotros tendremos que revisar en dónde está la esperanza de nuestra justicia. ¿Usted hoy desea tener una relación con Dios o vive bajo la esperanza de tener una relación con Dios? ¿En qué esperanza usted espera? Para usted tener una relación con Dios, usted tiene que ser declarado justo. Dice la palabra claramente, sin santidad, sin justicia, nadie verá a Dios. Usted tiene que ser declarado justo para tener una relación con Dios. ¿Cuál es su esperanza? ¿Usted considera que qué lo declarará justo? ¿Su propio esfuerzo? ¿Sus muchos intentos? ¿O la obra perfecta de Cristo Jesús? Porque si consideramos que la esperanza de nuestra justicia está basada en añadir obras, entonces lo que estamos intentando es completar la obra de Cristo, que ya por sí sola es perfecta. Es decir, es entender la obra de Cristo Jesús como incompleta o imperfecta. Pero dice aquí Pablo, por el Espíritu nosotros aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, los creyentes ya poseemos una justicia que es imputada a nosotros en la justificación. Pero sabemos que esa justicia no está completa. Usted se revisa a usted mismo hoy y sabe que usted muy probablemente pecó. Es muy probable que si muchos de nosotros hoy cerramos nuestros ojos y hacemos una autoinspección, sepamos que no tenemos que ir muy lejos y sepamos que muy probablemente hoy fallamos en algún punto. Hoy tuvimos un desliz en algún punto. Y entonces Pablo dice, por eso, nosotros aguardamos por fe. No es que tengamos dudas. Ya poseemos una justicia imputada por nuestra justificación, pero sabemos que no tenemos una justicia completa de santificación. Y sabemos que sin santificación nadie verá a Dios, pero aguardamos. Tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo nos va a ir cambiando, nos va a ir mejorando, nos va a ir santificando y que terminará esa obra cuando lleguemos a la gloria. La obra del Espíritu Santo es forjar el carácter de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Por eso, aquí estamos hablando de aplicación en la vida práctica. Cuando nosotros creemos que Jesús lo hizo todo por nosotros, entonces sabemos que Él ganó nuestra salvación para nosotros, que por Él, solo por Él tenemos relación con Dios, pero también tenemos la esperanza de que por Él vamos a empezar a ser cambiados y vamos a empezar a producir frutos dignos de arrepentimiento. Porque la doctrina, como dijimos al comienzo, la doctrina no es muerta, la doctrina no es pasiva. La fe no es simplemente una creencia pasiva, es activa. Esa doctrina que creemos nos tiene que llevar a vivir. Por lo tanto, pues aquí empezamos a ver aplicación en la vida diaria. Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es decir, sabemos que el Espíritu Santo irá transformándonos
hasta llevarnos a una completa santificación. Hay 3 características de la vida que continúa basada en la gracia. Es decir, hay 3 características de esto que está diciendo Pablo. No se desliguen, no caigan de la gracia. Y esas 3 características es vivir por el Espíritu, no vivir según la carne. Es decir, no vivir en las propias fuerzas, no vivir solo a través del esfuerzo propio, sino saber que el Espíritu Santo puede hacerlo en nosotros. Vivir por la fe y no por las obras. Y se vive en una espera paciente, pero dentro de una convicción clara. Recuerden que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando aquí Pablo dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, no es una esperanza sin convicción, no es que esperamos a ver si vamos a ser declarados justos, no, es la convicción de lo que se espera. La vida del creyente es una espera paciente, pero una espera paciente en algo de lo que tiene plena convicción. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Este versículo es un versículo muy fuerte porque finalmente es como si Pablo nos estuviera diciendo, vean, una cosa es la santificación. Y en la santificación tenemos que producir frutos. Pero es como si al mismo tiempo nos estuviera diciendo, todo lo externo carece de valor para ganar justicia. Es decir, una cosa es la justicia para tener una relación con Dios y otra es la santificación. Porque la circuncisión y la incircuncisión de nada valen. Es decir, todo lo externo, todos los signos externos que nosotros queramos hacer, no valen nada para ganar justicia. En otras palabras, para dejarlo más claro, las obras que nosotros hacemos son producto de la fe, no un sustituto de la fe. Las obras que nosotros hacemos son fruto de que hemos sido salvos, no son un requisito para ser salvos. Nosotros los creyentes no obramos para ser justificados, obramos porque ya fuimos justificados. Vean que eso es un cambio pequeñito, pero de eso ha estado hablando Pablo en todo este texto. Usted hoy en día tiene frutos dignos de arrepentimiento. Usted hoy en día obra de X manera. Usted hoy en día se extiende en misericordia con otra persona. Usted hoy en día es generoso, ora, procura tener una vida cada vez mejor. Usted todo eso lo hace porque tiene la plena convicción de que solo por Jesucristo usted ha sido redimido y entonces todas esas obras son el fruto de algo que pasó dentro de usted, o esas obras usted las hace queriendo a través de ellas obtener justicia. Vean que es la misma obra. Si usted ve a una persona necesitada y se extiende en misericordia y lo hace porque usted es consciente de la inmensa generosidad con que Dios extendió con usted misericordia dándole algo que no merecía, eso es una obra. Y es una obra que es un fruto de algo que está pasando dentro de usted. Pero también hay alguien que puede ir y dar eso mismo, pero con una intención distinta, considerando que si lo hago, Dios me va a justificar. Que si lo hago, voy a impresionar a Dios y entonces Dios va a fijarse en mí. Es la misma obra. Por eso vuelvo y repito, desde el principio Pablo no dice nada en contra de la circuncisión. La circuncisión es la circuncisión, no hay problema con eso. ¿Cuál es la intención con la que usted se está circuncidando? Les dice, ¿usted considera que es necesario circuncidarse para ser salvo? Ahí hay una distorsión del cristianismo, les dice él. ¿Usted considera que por usted dar eso, Dios se va a fijar en usted para ser salvo? Si usted lo cree así, está considerando que tiene que completar la obra de Cristo Jesús a través de ese extenderse en misericordia o de esa obra.
Una cosa es la justificación y la otra el camino de santidad, el camino cristiano. Las obras son necesarias. Por sus frutos les conoceréis, dice Jesús. No estamos hablando de que las obras no son necesarias. Es más, antes de esto estudiamos el Evangelio de Juan y no sé si recuerdan uno de los textos más radicales que plantea el Evangelio de Juan. Jesús dice, el hacha está afilada y está ahí al lado. Todo árbol que no dé fruto, el Padre lo cortará y lo echará al lago de fuego. Es decir, hay que dar fruto. Si uno se lee, recuerden que esa fue la conclusión a la que llegamos cuando estudiamos Juan. No existe tal cosa como un cristiano que no dé fruto. ¿Por qué? Porque el dar fruto es el único resultado posible de estar pegado a la vid. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos, y pegados a mí dan mucho fruto, dice Jesús. Si estamos pegados a Jesús, no nos hemos desligado de él, ¿cuál es la única posibilidad? Dar frutos, dar frutos, dar frutos. Pero damos frutos como resultados de algo. Por eso se llaman frutos, porque son el resultado de la naturaleza. Pero doctrinalmente podemos tener un problema y es creer que esas obras o esos frutos no son el resultado de nuestra fe, sino el sustituto de nuestra fe. Creer que no obramos porque somos justificados, sino creer que tenemos que obrar para ser justificados. ¿Sí ven la pequeña diferencia? De eso es que Pablo nos está hablando en estos versículos. Yo sé que a veces se hace un poco complicado porque Pablo lo está hablando con un caso muy particular que estaba ocurriendo en Galacia, y era que los judaizantes exigían una obra en particular y era circuncídense. Pero si los llevamos a nuestra vida, ocurre con cualquier cosa. Ahora hablamos de la adoración. Usted puede adorar como un fruto de algo que está pasando dentro de usted, o puede adorar creyendo que así va a impresionar a Dios para que se fije en usted. Usted puede hacer una obra de misericordia por algo que ocurrió dentro de usted, o puede creer que haciendo eso usted se está ganando su propia salvación. Pero aquí Pablo es claro. Vuelvo y leo. Yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, cambiemos esa palabra y digamos, yo, Pablo, les digo que si ustedes creen que tienen que hacer algo extra, sumarle algo extra a la obra de Jesús para ser salvos, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Otra vez testifico a todo hombre que cree que debe hacer algo extra para completar la obra de Cristo Jesús. Está obligado a guardar la ley. De Cristo se desligaron. Los que por la ley se creen justificar, de la gracia han caído. Hay consecuencias. Vean que es una cosita pequeña. Hay una diferencia pequeña, pero por eso es importante las claridades doctrinales. Aquí Pablo dice, tengan claridad doctrinal, porque todo aquel que pone su confianza para salvación en algo extra a Jesús, de nada le aprovechará a Jesús. De Cristo se desligó y de la gracia ha caído. Todo lo externo, todas las obras externas, todo eso carece de valor cuando hablamos de justificación. Nosotros fuimos justificados. Podemos tener una relación con Dios solo por la obra de Cristo Jesús. Todas las demás obras que hagamos son el resultado de eso que ya pasó dentro de nosotros. Son el resultado de eso que hizo Jesucristo. Porque recuerden que cuando Jesús hizo eso, nos redimió, y dice la palabra que cuando nosotros declaramos a Jesús como Salvador, cuando a nosotros Jesús se nos aplica el sacrificio de Cristo Jesús, cuando somos limpios y justificados por Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo. Y las obras que son frutos de esa nueva naturaleza son el resultado de eso que pasó adentro, no un requisito para que eso pase. Una pequeña diferencia, pero que tiene, según Pablo, grandes consecuencias. Nosotros vivimos plenamente confiados en la obra de Cristo Jesús,
o nosotros vivimos en la incertidumbre de que tenemos que añadir algo. Por eso el principio de la palabra es claro. Nosotros somos totalmente incapaces e insolventes cuando a justificación se refiere. La obra de la justificación, de la salvación, es totalmente de Cristo. Usted y yo podemos tener una relación con Dios porque Jesús se encarnó, murió y resucitó. Por eso somos salvos. Todo lo demás que nosotros queremos hacer y queremos aportar no es para ganar eso, es la consecuencia de eso que ganó Jesús para nosotros. Y ahora, como Él nos abrió el camino al Padre, entonces ahora queremos caminar como Dios demanda de nosotros y queremos vivir como Dios demanda de nosotros y queremos servir y queremos ayudar en lo que podamos, pero no como un requisito para ser salvos, sino como resultado. ¿Recuerdan qué pasó cuando a las 3 de la tarde Jesús expiró? El cielo se puso negro y el velo que cubría en el templo el lugar santísimo fue rasgado en dos. Cuando Jesús entregó su vida, esa cosa, ese velo que se ponía entre nosotros y Dios, el lugar santísimo y el pueblo, fue rasgado. Es decir, apenas Jesús murió, nosotros podemos tener una relación con Dios. Y cuando el sacrificio de Cristo Jesús nos alcanza, porque conocimos de Dios y porque lo aceptamos en nuestra vida, y en ese momento tenemos entrada al lugar santísimo. Porque la sangre de Cristo Jesús nos cubre, y cuando el Padre nos ve, no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de Cristo Jesús, y por eso somos presentados como justos. Y ahora, teniendo una relación con Dios, entonces nuestra vida empieza a querer ser distinta y la obra del Espíritu Santo empieza a generar en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Esa es la secuencia que nos plantea la palabra. Gran problema que tenemos, pues que nosotros, queriendo siempre ganarnos las cosas a fuerza de trabajo y de sudor, se nos hace muy complicado aceptar un evangelio de gracia. Y entonces siempre consideramos que tenemos que añadir algo, que tenemos que poner nuestro granito de arena, y entonces terminamos haciendo cosas no entendiéndolas como resultados, sino creyendo que de eso depende nuestra salvación. ¿Sí ven? Es una pequeña distorsión doctrinal. Por eso Pablo dice, doctrina clara y de ahí aplicación práctica. Pero si hay doctrina falsa, si hay una doctrina distorsionada, eso también tiene consecuencias en la manera en que vivimos. Según él dice, nosotros en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor, obviamente nos recuerda esa pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y él resume todo en el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nosotros, según Pablo, esperamos, y en esa espera de que Él hará todo en nosotros, pues tenemos la plena esperanza de que en Cristo Jesús vale la fe que obra por el amor. De que en Cristo Jesús vamos poco a poco siendo transformados por el Espíritu Santo, aprendiendo eso que no es fácil, amar a Dios sobre todas las cosas. Nosotros nos creemos pequeños diosesitos, creemos y queremos que el mundo gire a nuestro alrededor. Entonces el Espíritu Santo poco a poco nos va ayudando a tener la plena claridad de dónde deben estar las cosas en su correcto lugar. Dios en el centro, Dios como prioridad sobre todas las cosas y nosotros a su servicio. Eso, pues hay que irlo dejando, hay que irlo ordenando poco a poco en la vida. Amar al prójimo como a ti mismo, tremendamente jodido. Amamos al prójimo, intentamos amar al prójimo, es complicado, es difícil. Amarlo como a mí mismo,
más complicado todavía. Es un asunto que es paulatino y por eso es una esperanza. Nosotros en el Espíritu aguardamos por la fe, sabiendo que el Espíritu va perfeccionando en nosotros la fe que obra por el amor. Y en ese fe que obra por el amor, entonces, claro, empezamos a querer cumplir la ley, porque la fe que obra por el amor es el resumen de la ley. Cuando la fe obra por el amor, pues alguien que ama no mata, y alguien que ama no roba, y alguien que ama no desea el mal para el otro, y alguien que ama no le hace al otro lo que no le gusta que le hagan. Por eso Jesús, en respuesta a esa pregunta, decía, el mandamiento más importante se resume toda la ley en esta: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero es una esperanza. Es la esperanza de entendernos como obra que está siendo completada, como obra en construcción. Usted y yo somos una obra en construcción. Y vivimos bajo la esperanza de que el Espíritu Santo terminará esa obra. Y vivimos bajo la esperanza de que nos podremos despertar algún día en la gloria y estaremos sentados a su mesa solamente porque el Espíritu Santo terminó esa obra. Obra que pudo empezar el Espíritu Santo y culminarla porque Jesucristo hizo una obra completa y nos redimió. Nuestra fe se basa en 3 pilares. Por ahí arrancamos. Religión. Hemos complicado mucho ese asunto y le hemos puesto muchas definiciones y hemos armado libros y libros de doctrinas frente a eso que llamamos religión. Pero religión es la relación de Dios con los seres humanos. Y cuando nos metemos en ese asunto de la relación de Dios con los seres humanos, hay que entender un asunto y es: somos pecadores y Dios es santo. Y lo santo y lo profano no conviven. ¿Cómo pues puede haber relación entre Dios y los hombres? Pues necesitamos ser justificados. Necesitamos que algo nos limpie, que seamos declarados justos para poder tener una relación con Dios. Somos totalmente incapaces de eso. Somos totalmente incapaces de ser justos porque hemos incumplido la ley. Y entonces Dios mismo nos redimió. Y esa redención se da a partir de 3 pilares: encarnación, muerte y resurrección. ¿Tiene usted algo que ver con ellas? No. Las 3 son obra total de Jesús. Él se encarnó, Él murió por usted y Él resucitó. Usted hoy puede tener una relación con Dios solo por la obra de Cristo Jesús, que lo alcanza por gracia. Y gracia es un favor inmerecido. Usted no merece eso. Por eso vuelvo y repito las palabras de aquel hombre: si después de tener toda una vida en esta esperanza, decía él hipotéticamente, aunque sabía en qué confiaba, me despierto allá en el infierno, no podré decir que Dios es injusto, porque eso es lo que merezco, porque yo sé que todo lo demás es un favor inmerecido. Depende solo de la obra de Cristo Jesús nuestra redención. No hay que añadirle nada. No es una obra incompleta. No necesita de alguna obra nuestra. Luego, cuando eso nos alcanza y somos justificados y podemos tener una relación con Dios, pues entonces vienen obras que son fruto, que son producto de algo que pasó, no requisito para que algo pase. Quiero terminar leyendo Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne, encarnación, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Si ustedes revisan, ese es el misterio de la piedad. Es decir, ese es el misterio de el favor y misericordia que Dios tiene con nosotros. Cómo Él viene y se relaciona con nosotros
Dios se manifestó en la carne, justifica en el Espíritu, es visto por los ángeles, resucitó, fue predicado a los gentiles y por eso hoy nosotros podemos conocer esto de lo que estamos hablando. Fue creído en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Termino leyendo ese versículo porque si ustedes se van frase por frase, se van a dar cuenta que todo eso lo hizo Cristo Jesús. ¿Quién fue manifestado en la carne? Cristo Jesús. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? ¿Quién fue visto de los ángeles? ¿Quién fue predicado a los gentiles? ¿Quién fue creído en el mundo? ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Cristo Jesús. Todo lo hizo Él. Es completamente por gracia. En este contexto al que llegamos de la carta a los Gálatas, resulta que había algunos legalistas que consideraban que los gentiles cristianos, los cristianos que no eran judíos, no les bastaba creer en Jesús, tenían que circuncidarse, tenían que añadirle algo a la obra de Jesús. Y Pablo aquí deja claridad. Yo, Pablo, yo testifico. Cuidado con esa creencia de que hay que complementar la obra de Cristo Jesús. Porque el que quiere complementar con esfuerzo humano la obra de Cristo Jesús se está pasando a querer ser justificado por la ley y está cayendo de la gracia. Se está desligando de Cristo Jesús. Y eso tiene consecuencias. De nada les aprovechará Cristo. Se desligan y son soltados y de la gracia habrán caído. Con esto arrancamos esta tercera sesión de esta carta. Vean que Pablo arranca desde un punto de vista negativo. Pablo arranca dándonos consecuencias de esa falsa doctrina, de esas distorsiones que a veces le hacemos a nuestra fe. Luego vendrán unas aproximaciones más desde un punto positivo, pero aquí comienza de una manera muy interesante y es, a veces creemos que la doctrina es innecesaria, a veces creemos que tener esas claridades doctrinales es un asunto para teólogos, es un asunto para los que están por allá en las universidades y que eso no tiene nada que ver con nosotros y que nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir y practicar el cristianismo. Y aquí Pablo les está diciendo, pues mucho cuidado, porque es que resulta que esas pequeñas distorsiones tienen consecuencias prácticas. Nadie nos está diciendo que aprendamos esas claridades doctrinales para que vayamos a dar cátedra. No, nos están diciendo, la palabra nos está diciendo, cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con las distorsiones doctrinales. ¿Por qué? Porque muy seguramente eso tiene incidencia en la forma en que usted y yo vivimos, en la forma en que usted y yo aguardamos eso que aguarda toda persona que se acerca a Dios, y es la esperanza de la justicia.